viernes. Lunes, miércoles y viernes, como tú dices, de 10 a 11, ¿no? Así vamos a acabar tranquilos todos. Bueno, entonces, la anterior habíamos quedado, ¿se acuerdan que hemos hecho un cuadrito bien bonito de cómo era todo el proceso de diferenciación fisiológica? Y aparte habíamos colocado en rojo donde iba a haber las alteraciones de las inmunodeficiencias primarias. Les decía que eso era lo más característico y que no vale la pena tampoco redundar sobre aquellas enfermedades raras, ¿no? Que no se va a lograr ver en cuanto vean en pacientes en hospital. Pero sí vale la pena reforzar aquello que es lo más común y que sí efectivamente van a lograr ver. Habíamos dicho que estas inmunodeficiencias primarias eran consideradas también antes poco frecuentes, pero que actualmente a partir de ese artículo del 2017 decía que eran a lo contrario que las inmunodeficiencias secundarias. Las primarias eran más frecuentes que las secundarias, solamente que estaban siendo o no diagnosticadas o infradiagnosticadas, ¿no? Y otra característica de estas eran que se iban a presentar a partir de las edades comprendidas entre los 6 meses hacia los 2 años, ¿no? Obviamente que va a haber diferencias, como enseguida vamos a ver, que va a haber algunas patologías que se van a presentar a los 2 años, otras a los 4 años y otras en la adolescencia. Pero más que todo están en ese rango, ¿no? A partir de los 6 meses. Dentro de estas inmunodeficiencias primarias también hay que tener en cuenta a los microorganismos infectantes, ¿ya? Que van a repercutir sobre estas inmunodeficiencias dependiendo de la naturaleza del defecto del sistema inmunológico. Entonces vamos a empezar con eso, nos vamos a realizar un cuadrito donde vamos a poner el tipo de microorganismo, ¿ya? El tipo, vamos a colocar acá la deficiencia de un déficit, en este caso del linfocito T. Aquí vamos a poner déficit, deficiencia o déficit de linfocito B, deficiencia o déficit de granulocitos y deficiencia o déficit de complemento. ¿Bien? Entonces sí tenemos esto. Entonces tendremos primeramente a las bacterias. Bacterias, ¿no? Tipo bacterias. Y cuando haya una deficiencia de linfocitos T, las bacterias van a causar una sepsis bacteriana. Sepsis bacteriana. Cuando haya bacterias, pero el organismo tenga una deficiencia en linfocitos B, va a haber presentación de infecciones por estreptococo, por estafilococo, y por haemophilus. Por haemophilus. Cuando tenga yo una bacteria y yo tenga una deficiencia por granulocitos, también se va a presentar una infección, en este caso por estafilococo. Y por pseudomonas. Y cuando tenga yo una bacteria y tenga un déficit o una deficiencia de mi sistema de complemento,
pues voy a presentar infecciones por Neisseria. Entonces, eso en cuanto a bacterias. Pero voy a subir un poquito más. Por bacterias. Luego tendremos a los virus. A los virus. Entonces, cuando yo tenga una deficiencia de linfocitos T, pues voy a tener, por ejemplo, infecciones por citomegalovirus. Citomegalovirus. Voy a tener infección por virus de Epstein-Barr. Virus de Epstein-Barr. Voy a tener infecciones por virus respiratorios. Virus respiratorios. Y virus gastrointestinales. Gastrointestinales. Cuando yo tenga deficiencia de linfocitos B, voy a presentar una encefalitis por enterovirus. Y no hay manifestación virus en cuanto a la deficiencia de granulocitos, en cuanto a la afectación a la deficiencia de granulocitos, ni en cuanto a la afectación de deficiencia de complemento. Luego tendremos los hongos y parásitos. Hongos y parásitos. ¿Bien? Entonces, cuando yo tenga deficiencia del linfocito T, voy a tener afección por cándida. Ya, voy a tener, cuando tenga deficiencia de linfocitos B, voy a tener afección por la Giardia lambia. La Giardia lambia. Cuando tenga deficiencia de granulocitos, voy a presentar también cándida, nocardia y aspergillus. Entonces, de manera general, eso es lo más frecuente, y esos virus, y esas bacterias, y esos parásitos, y esos honguitos, son los más representativos, comunes, que se presentan en el medio. Porque revisando el texto, pues pueden encontrar N parásitos, bacterias y todas las cosas, ¿no? Pero estos son los más representativos, ¿ya? Y también en cuanto a lo que vamos a hablar, ¿no? Deficiencia de linfocitos T, linfocitos B, granulocitos y del sistema de complemento. Muy bien. Muy bien. Pues como ya conocemos ahora los microorganismos más representativos que entran en esas deficiencias inmunológicas primarias, empezaremos a hablar de estas inmunodeficiencias primarias. Y una de las más comunes es la
la A gamma inmunoglobinemia ligada al cromosoma X. Cromosoma X. O enfermedad de Bruto. ¿Ya? Enfermedad de Bruto. Enfermedad de Bruto. Entonces, para esto debemos recordarnos que habíamos visto dentro de la anterior clase que teníamos ahí un linfocito pre-B. ¿No? Ese linfocito pre-B obviamente estaba siendo generado dentro de la médula ósea. O sea, yo ya no estoy dibujando todo, sino directamente a donde está la falla. Entonces teníamos un linfocito pre-B, y ese linfocito pre-B se los había esquematizado la anterior clase con ahí más o menos, y se los ponía ahí cadenas pesada de la IgE. Y que obviamente esta tenía que pasar para afuera para generarte un linfocito B, pero inmaduro, obviamente. Y luego este pasaba a un linfocito maduro. ¿Eh? Entonces, esta enfermedad de la A gamma inmunoglobinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruton es una afectación a este nivel. ¿Con qué color? A ese nivel. Mayor corte. Entonces nos dice, va a ser característico esto, porque el linfocito pre-B va a tener una alteración en la cadena MU. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de inmunoglobulinas y hablábamos de anticuerpos y decíamos que por sus símbolos griegos les habían puesto inmunoglobulina M porque tenía la cadena pesada MU, al otro gamma porque inmunoglobulina G porque tenía su cadena pesada del griego de gamma, etcétera, ¿no? Epsilon y todas las cosas. Entonces, aquí la alteración va a ser en la cadena pesada de la inmunoglobulina M, o estamos diciendo su cadena MU, ¿ya? Su cadena MU. Ahí está la alteración. Y la causa de esa alteración, nos dice, va a ser una mutación, ¿ya? La causa de esto va a ser una mutación del gen BTK, que va a codificar, mutación de este gen, que codifica a la proteína quinasa de Bruto. Obviamente ese señor es el que ha descubierto, después le ha puesto su apellido ahí, de Bruto, ¿ya? Y por eso también se denomina de enfermedad de Bruto, ¿ya? Porque él ha identificado el gen y ha identificado que codificaba ese gen. Entonces tenemos una mutación en ese gen BTK que viene de Bruto, que codifica de Bruto, ¿ya? Entonces existe una alteración ahí, entonces no se llega a expresar, no llega a madurar ni a diferenciar un linfocito B a causa de esa alteración, a causa de esa mutación. ¿Qué tiene que haber acá para que pase del linfocito pre-B al linfocito B inmaduro? Tiene que haber una maduración, una diferenciación y una proliferación. Por tanto, si está alterado aquello, no hay ni maduración, no hay ni diferenciación y no hay proliferación. Eso está afectado, ¿ya? Entonces, no existe maduración, no existe
diferenciación y no existe proliferación a causa de eso. Listo. ¿Cuál va a ser su cuadro clínico? Esta enfermedad se va a dar inicio a los 6 meses. A los 6 meses. ¿En quiénes? Varones, mujeres. Si estamos diciendo que está ligado al cromosoma X, las mujeres tienen los X, en uno puede estar expresado y el otro no puede estar expresado. Mientras los varones tenemos XY. Por tanto, la madre nos pasa eso y se va a expresar más en quiénes. Varones. Varones. ¿Por qué a los 6 meses? Entonces, la anterior clase, y ahora también les he dicho que a los 6 meses van a depletar las inmunoglobulinas que ha pasado la madre al niño. Entonces, por eso a los 6 meses ya recién se va a empezar a manifestar. ¿Y con qué se va a manifestar? Con infecciones. Infecciones recurrentes. ¿Ya? Infecciones recurrentes. ¿En dónde? Infecciones recurrentes de tipo respiratorio. De tipo respiratorio. Entonces, ese pacientito va a tener otitis, amigdalitis, bronquitis y puede terminar en neumonía. ¿Ya? Puede terminar en neumonía. O puede tener infecciones intestinales o gastrointestinales. Gastrointestinal. De tipo bacteriano. O parasitario. Parasitario. ¿Ya? ¿Quién te refiere todo esto? La mamá, ¿no? Con el chiquito, ¿no? A la mamá, no, mi hijito, cada vez, o le veo y sus amígdalas, cada vez, le llevo al pediatra, le da su antibiótico, está bien 1 semana, 2 semanas, nuevamente. Está bien 2, 3 semanas, nuevamente. O con bronquitis, o hace cuadros repetitivos de neumonía. En gastrointestinales, lo más característico de lo bacteriano es el parasitario. ¿Por qué? Ya habíamos visto en el cuadrito el parásito de Giardia lambia, ¿no? Entonces, la Giardia lambia es la causante de todas estas inmunodeficiencias. La Giardia lambia es causa. Porque va a decir, no, pucha, mi hijito, toda la vida está con diarrea. Toda la vida está con diarrea. Es algo característico de inmunodeficiencias. Si no tiene un cuadro respiratorio, va a tener un cuadro gastrointestinal. Y lo más característico es diarrea. Listo. Ahora, aparte también va a haber ausencia de ganglios superficiales. ¿Ya? Va a haber entonces ausencia de ganglios superficiales. Ausencia de ganglios. Y esa ausencia de ganglios superficiales se da porque los centros germinativos de los ganglios linfáticos, los centros germinativos de las placas de Peyer, los centros germinativos de las amígdalas, los centros germinativos del apéndice van a estar deficientes. ¿Ya? Entonces, por eso hay ausencia de... ¿Cómo se va a hacer ahora su diagnóstico? ¿En qué se basa su diagnóstico? Diagnóstico. Entonces, diagnóstico, ¿qué tienen que ver primero? Que esté en esta edad de años y que generalmente sea un varón. O sea, primero la clínica, ¿no? Que tenga, que la madre te diga, oye, mi hijito, cada vez le llevo al pediatra y siempre
con neumonía está, o siempre está con amigdalitis, o siempre está con diarrea, ¿no? Entonces tú ya tienes que estar pensando no solamente en dar su tratamiento sintomático, sino tienes que estar pensando desde un punto de vista inmunológico, no será una inmunodeficiencia primaria, eso. Entonces, primero, 6 meses, varones, la clínica. Luego, una vez que tengas eso, laboratorialmente. En laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Encontraremos linfocitos B altos o bajos. Aquí está el linfocito. Se ha quedado acá en la médula ósea. Ha creado un linfocito inmaduro. Es inmaduro, ni siquiera madurado. No está dando lugar a los otros tipos de inmunoglobulinas. Entonces, mi linfocito B, ¿cómo va a estar? Bajo, bajo. Y los otros, las otras inmunoglobulinas, la IgG, la IgM, la IgA y la IgE, ¿cómo van a estar? También bajas. O sea, todo va a estar bajo. Todo va a estar bajo. Entonces, con tu clínica y pedir laboratorio y encontrar linfocitos B bajos y todas las otras inmunoglobulinas también bajas, tú ya puedes estar certero de que estás haciendo un buen diagnóstico de esta gamma inmunoglobulinemia. ¿Qué va a ser el tratamiento? Sí, tratamiento. Primeramente, lo que todos hacen, ¿no? Sintomático. Si tiene infección por alguna bacteria, ¿qué le vas a dar? Si tiene infección por parásito, ¿qué le vas a dar? Si tiene bacteria, le darás un antibiótico, ¿no? Le darás cultivo, no sé, o tal vez le darás, no sé, antibiótico. Y si es parásito, un antiparasitario. Facilitos, no hay donde perder. Parasitario. Pero eso solamente para las infecciones que puede tener ese chiquito, ¿no? Pero el tratamiento de base, ¿qué va a ser? Brindarle o darle inmunoglobulinas. Y de esas inmunoglobulinas, la gamma globulina. Y esta gamma globulina se da en dosis de 400 miligramos kilogramo peso por vía endovenosa cada mes. Y las dosis de mantenimiento, que serían de 100 miligramos por kilogramo peso por vía subcutánea cada semana. ¿Hasta cuándo yo le voy a dar mi tratamiento con gamma globulinas? Hasta que recupere los valores normales que estaban bajos en su laboratorio, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta recuperar valores normales. Hasta ahí le tienes que dar. Muy bien, vámonos a hablar del otro ahora. Termino de copiarlo. Ya, Muy bien. El segundo es la inmunodeficiencia variable común. ¿Sí?
Inmunodeficiencia variable común o común variable, como ustedes quieran. En este caso, voy a tener acá mi linfocito B maduro, y sé que es maduro porque va a contener ahí mi IgM y va a contener ahí mi IgD. Entonces sé que este es un linfocito B maduro, ¿no? Y sabemos que ese linfocito B maduro tiene que generar una célula plasmática. ¿Ah? Célula plasmática. Y esta célula plasmática sabemos que tiene que generar, ¿qué cosas? Anticuerpos, ¿no? O inmunoglobulinas, como su compañero. Listo. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Listo. Entonces, ¿dónde va a estar el fallo? ¿Sí? ¿No? Entonces, tenemos ahí nuestro linfocito B maduro, tiene que diferenciarse igual a célula plasmática para que esa célula plasmática pues me genere inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Entonces, en este caso nos dice si definitivamente en esta inmunodeficiencia variable lo que va a suceder es que el linfocito B maduro va a perder esa capacidad de diferenciarse o no va a tener la capacidad de emitir señales de maduración hacia célula plasmática y para que esta célula plasmática me produzca los determinados anticuerpos. Entonces, ¿también a qué se debe? También es causa genética, claro. Su causa también genética. Y va a ser una causa genética de mutación, ¿ya? Mutación de varios genes. De varios genes comprometidos en la regulación de la activación y diferenciación a células plasmáticas. ¿Cuáles son esos varios genes que van a estar comprometidos? Solamente son 3, ¿ya? Entonces nos dice, van a estar comprometidos genes de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral. Van a estar comprometidos los genes de la familia del cúmulo de diferenciación 28. Y van a estar comprometidos los genes del complejo coestimulador de linfocito B. Y ahí tenemos el cúmulo de diferenciación 19, el cúmulo de diferenciación 20, el cúmulo de diferenciación 21 y el cúmulo de diferenciación 81, que conforman el complejo coestimulador, ¿no? Entonces, puede haber una mutación en cualquiera de ellos, o en la familia del receptor de factor de necrosis tumoral alfa, o en los genes de la familia del cúmulo de diferenciación 28, o mutación en el complejo coestimulador del linfocito B, que está compuesto por el CD19, 20, 21 y 81, por esos cúmulos de diferenciación. Muy bien. ¿Cuál va a ser su clínica? En su clínica, obviamente acá nos dicen, ya no van a ser niñitos a los 6 meses.
Tampoco van a ser solamente los afectados niños varones, porque acá no está ligado a ningún cromosoma X. ¿Ya? Entonces, en su clínica van a ser ambos sexos los afectados. ¿Ya? Va a afectar a ambos sexos. 2, va a ser la enfermedad se va a manifestar a los 2 años o más de los 2 años. 2 años o más. 2 años o más. ¿Qué va a tener lo característico acá? También va a haber infección. Todo cuando hablen de inmunodeficiencia siempre son infecciones recurrentes, ¿ya? Cada vez están enfermando. Pues aquí igual va a haber infecciones recurrentes. ¿De qué? Respiratorio. Igualito que el anterior. ¿Qué tenía? Otitis, amigdalitis, bronquitis, neumonía. Igualito, ¿vale? Luego del sistema gastrointestinal. ¿Y qué tenía el otro? Tenía infecciones por bacterias o por parásitos. E igualito, lo más característico en inmunodeficiencias primarias de cualquier tipo que estemos hablando, siempre van a ser diarreas por giardia, diarreas por giardia. Algo característico aquí va a ser la manifestación cutánea. Y dentro de esa manifestación cutánea, dentro de tiene que ser herpes. El herpes. ¿Ya? Ahora, de inmunodeficiencia variable común, también nos dice, puede manifestar la persona que esté padeciendo esto, enfermedad autoinmune, sí. Entonces, puede presentar acá o puede desencadenar una enfermedad autoinmune. Ahora, en el texto van a encontrar 17 cosas de enfermedad autoinmune, pero lo más característico en esta inmunodeficiencia variable común es la artritis reumatoidea, en una proporción de un 20%. Es lo más característico, ¿ya? Y también va a haber mayor predisposición a enfermedades neoplásicas. En estos pacientitos sea gástrico. Sea gástrico, ¿ya? Entonces ya está aumentando un poquito más la sintomatología, ¿ya? Muy bien. Laboratorialmente, en su diagnóstico, una vez que ya hayan visto todas las manifestaciones, que hayan visto esas manifestaciones, entonces en laboratorio, para su diagnóstico, ¿qué vamos a encontrar? Tendremos linfocitos B. ¿Cómo van a estar? Disminuidos. Aquí está. No están siendo afectados. Normales. Los linfocitos B estarán normales. ¿Qué estará abajo? Célula plasmática. Y van a estar bajos todas las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque no hay célula plasmática para generar anticuerpos, para generar inmunoglobulinas. Por tanto, linfocitos B están normales, célula plasmática obviamente no hay, y si no hay célula plasmática, obviamente no va a haber ninguna inmunoglobulina. Es facilito. ¿Cómo va a ser su tratamiento? Igualito que el anterior. Primeramente, ¿qué hemos puesto? Sintomático, ¿no? Sintomático. Entonces ahí también dependerá que tú le vas a dar como profilaxis, qué sé yo, tu antibiótico o tu antiparasitario o tu tratamiento antiviral para tu herpes, ¿no? Porque también algo común del signo es que tenga
herpes. Entonces vos le das tu antiviral para si es que tiene herpes. Y lo demás, obviamente, que tienes que darle gamma globulina al paciente. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿no? Está bajo, no está produciendo. Entonces tienes que darle. Igualito, esto no cambia. 400 miligramos kilogramo de peso, vía endovenosa cada mes, y las dosis de mantenimiento, que son de 100 miligramos kilogramo de peso, vía subcutánea, cada semana. ¿Hasta cuándo? Hasta devolver los valores normales a ese niño. Muy bien. Acá tenía una fotito, lo voy a mostrar. Muy bien. Vámonos a otra inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia aislada de IgA. Inmunodeficiencia aislada de IgA. Entonces, acá lo que sucede es que dice inmunodeficiencia aislada de inmunoglobulina. Entonces, va a ser una inmunodeficiencia solamente de IgA, nada más, solamente de IgA. Entonces, nos dice va a ser a causa de una desregulación de los genes de la respuesta inmunológica humoral. ¿Ya? Entonces existe una desregulación. La clave aquí ya no hay mutación, aquí hay una desregulación. ¿Ya? Hay una desregulación de los genes de la respuesta inmunológica humoral, que hacen que un linfocito B virgen no tenga la capacidad de diferenciarse y generar y proliferar células que tengan IgA. Entonces, no permite que hayan estas células. ¿Por qué? Porque aquí hay una desregulación. Como yo les decía, todo sirve y funciona. Cuando avanzaban bioquí, independientemente con quien sea que hayan pasado, hay un tema de genética que habla de la regulación de la expresión génica. ¿Eh? En esa regulación de la expresión génica, es bien bonito, un puntito aparte, ahí se daba, digamos, el punto, el origen de del paso al RNA. Ahí teníamos un gen. Y luego teníamos varios promotores, ¿no? Aquí el más característico era TATA, la caja TATA, box TATA, etc. Y sobre esa caja TATA tendría que venir los factores de transcripción que te afectaban. Incluso cuando avanzaban hormonas, hablaban de un elemento de respuesta hormona, ¿se acuerdan? Elemento de respuesta hormona. Y ese elemento de respuesta hormona tenía que fijarse acá, activar el factor de transcripción de este promotor TATA y empezar con la generación de RNA.
RNA de tipo heteronuclear, que era el primero que se generaba, ¿no? Entonces, existe. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque estos elementos después de hormonas, es decir, que las hormonas pueden regular. Te activan o te inactivan. La fosforilación. ¿Puede este factor de transcripción necesitar ser fosforilado para activar la transcripción? Defosforilado para inactivarla, ¿no? Entonces hay varios mecanismos de activación de estos factores de transcripción a sus promotores para que se inicie la transcripción, ¿no? Entonces, activación y desactivación, eso es lo que ahorita nos está diciendo. Va a haber una desregulación, o sea, ahí va a activar cuando quiera no va a activar, etc. Pero esa desregulación de esa expresión génica que produce una alteración de una inmunodeficiencia, en este caso aislada de la IgA, ¿no? El linfocito B virgen, no, a causa de la desregulación, no genera células que contengan IgA. Entonces acá, ¿cuál va a ser su clínica? ¿Cuál va a ser su clínica? Aquí los pacientitos, hemos dicho, en el anterior eran 6 meses, en el segundo que hemos visto era 4 años, 2 años, y acá va a ser de 4 años a más. Pues ya son más grandecitos, ¿sí? Entonces acá nos dice, la clínica generalmente es asintomática. Asintomática. Pero eso lo de asintomático puede ir asociado, ¿ya? Puede ir asociado a alergias, ¿ya? Puede ir asociado a alergias. Entonces, una alergia, claro, ¿dónde vamos a encontrar la hemoglobina? No solamente va a estar asociado a alergias. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, ¿dónde la vamos a encontrar? En el revestimiento de todas las mucosas, ¿no? Entonces, puedes tener una afectación a nivel de la mucosa respiratoria, ¿sí? ¿No? Puedes tener una afectación a nivel de tu mucosa intestinal, ¿sí? Puedes tener una alteración a nivel de tu mucosa urogenital, ¿sí? ¿Eh? Pero generalmente nos dice que es asintomática. ¿Cómo va a estar laboratorialmente los linfocitos B? ¿Cómo van a estar los linfocitos B? Normales, normales, están normales, ¿no? ¿Qué va a estar bajo? La IG, la IgA. Las otras, la IgM, la IgG, la IgE, también van a estar dentro de valores normales. Por eso nos dice, es una inmunodeficiencia aislada. Solamente va a estar afectada la inmunoglobulina A. En este caso, ¿cómo va a ser el tratamiento? Primeramente, también va a ser sintomático, ¿ya? Porque va a depender de qué microorganismo esté afectando tu mucosa respiratoria, intestinal u urogenital, para que tú le des el tratamiento que requieras. En este caso no se le da las inmunoglobulinas, porque no hay deficiencia de estas inmunoglobulinas, están dentro de valores normales. Y como nos dice que generalmente es asintomático, tal vez puede presentar un proceso alérgico, etc., ¿no? Entonces tendrías que tratar ese proceso alérgico y hacer un tratamiento de seguimiento. Seguimiento. ¿Ya? Seguimiento, ¿por qué? Porque generalmente este tipo de inmunodeficiencias avanza a una enfermedad autoinmune, ¿ya? Que puede ser en este caso el lupus o la artritis reumatoidea. Entonces, lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea,
o puede desencadenar también o avanzar a neoplasia. Entonces solamente se hace seguimiento. Dice, no, el siguiente mes me lo traes para chequear cómo está, nada más. Ahora, pero actualmente, digamos, ¿tienen como tratamiento IgA? Claro, tienen como tratamiento. Han debido escucharlo, ¿ve? Tratamiento con anticuerpos monoclonales. Entonces, hay tratamiento específico. Obviamente que vale más caro, y en Bolivia no hay. De acuerdo a nuestra economía, no habría. Para hacer estos tratamientos de acá, también son caros, ¿no? Ustedes pueden averiguar si están caros. Enfermarse a veces cuesta caro, ¿no? Puede ir donde un médico donde las consultas sean gratuitas, hasta donde un médico que te cobren $, solamente la consulta. Puedes ir a un laboratorio. ¿Cuánto? ¿Alguna vez en enfermedad han ido al laboratorio? ¿Sí? ¿Cuántos gastan en el laboratorio? ¿Cuánto? 400. Imagínense 400 a 3.800 de laboratorios, ¿no? Entonces, así son las diferencias cuando ya estás pensando en otras cosas. Por eso tienen que hacer buen diagnóstico y ver, porque los exámenes de laboratorio y los tratamientos son costosos, ¿no? Entonces, ahí vamos a quedar. Solamente nos falta un ICA más, que es la inmunodeficiencia por hiper IgE, que es cortito también, que la siguiente clase lo vamos a dar y vamos a continuar con enfermedades autoinmunes, ¿ya?